Agarra tu cafecito, esto es Surviving Animal. El día de hoy les tengo un tema muy interesante porque vamos a analizar lo que dice en la página web de Ron DeSantis. ¿En qué se basa esta campaña? ¿Son mitos? ¿Son verdades? ¿Verdades a medias? ¿O simplemente es un intento de alimentar a la gente con xenofobia, que de por sí ya hay bastante, para defender este discurso antimigrante totalmente? Así que acompáñame a ver esto porque quiere hacer un cambio que seguramente va a cambiar el destino de muchísimas personas que buscan emigrar a los Estados Unidos. Y comienza diciendo lo siguiente en su página web. Dice: detener la invasión. No hay excusas. Este salió peor que Donald Trump, me atrevo a decir, porque quiere llevar a cabo las políticas de Donald Trump, pero más allá, y ha criticado que no las llevó a cabo en su totalidad. DeSantis no tiene nada. DeSantis dice lo siguiente: Joe Biden no ha cumplido con la responsabilidad más básica de garantizar la integridad territorial de nuestro país. O sea, se balcanizó, ya se dividió. ¿Qué está pasando? O sea, ahora resulta que le están quitando el territorio a Estados Unidos, o sea, el territorio que ya nos quitó a los mexicanos, ¿verdad? O sea, Texas, California, Arizona, o no sé a qué se refiere este señor, pero es muy interesante que no se está garantizando la integridad territorial, o la integridad territorial se refiere en este aspecto a que no sean solamente estadounidenses los que viven ahí. No sé a qué se refiere Ron DeSantis, a ver, contéstame. Así comienza, en fin. El grave abandono del deber de Biden ha dejado la frontera sur en ruinas. Bueno, es verdad que hay mucha gente, ¿verdad?, que está ahí, en la frontera, es obvio. Dice: millones de extranjeros ilegales han ingresado a los Estados Unidos durante la administración de Biden, incluidos extranjeros criminales e individuos sospechosos de terrorismo por parte del gobierno de los Estados Unidos. O sea, a ver, o sea que ya los tienen identificados y ellos saben que son terroristas, ¿por qué no los atrapan? Luego dice que esto ha abrumado a las comunidades de todo el país. Los únicos actos de terrorismo, y perdónenme que lo diga de esta forma, son los que he escuchado que los mismos estadounidenses hacen contra los estadounidenses con armas estadounidenses. Miles de personas han muerto en estos años a base de tiroteos diario. Diario hay más de 1 o 2 tiroteos, que esto implica más de 4 personas involucradas en el tiroteo. Entonces, no sé a qué se refiere tampoco, estoy perdida en esto, ¿no? Es verdad que no solamente centroamericanos van a Estados Unidos, pero me parecería muy extraño que dijeran: ¡ay, este terrorista cruzó por la frontera! O sea, ¿cómo saben que cruzó? ¿Cómo identificaron? No dice ningún dato, pero bueno. Dice: grandes extensiones de la frontera no tienen ninguna barrera. O sea, no les bastan los kilómetros y kilómetros que yo he visto de barrera. O sea, son kilómetros de frontera por unas cosas que prácticamente son imposibles de escalar. Son unas rejas enormes, largas, que miden yo creo que más de 5 metros. Yo no sé si eso no es suficiente, evidentemente, ¿verdad? Grandes extensiones de la frontera no tienen ninguna barrera, ya que el necesario muro fronterizo está lejos de completarse. Claro, esta idea inicial de Donald Trump de hacer un muro en esta enorme frontera y gastar miles de recursos, ¿verdad?, en vez de solucionar problemas que tienen dentro del país. Dice: los cárteles mexicanos de la droga han capitalizado el fracaso de Biden traficando personas y drogas a través de la frontera a niveles récord. ¿Qué tiene que ver Chana con Juan aquí? O sea, yo tengo esta duda. Sí es cierto, existen cárteles mexicanos de la droga y también existen traficantes de personas. Pero también dice que a niveles récord han cruzado droga. La droga que pasa, te puedo asegurar que la mayoría no pasa a través de los migrantes que van a cruzar por sus condiciones pésimas de vida que tienen en sus países. La droga, me atrevo a decir que pasa ya sea de forma desapercibida por otros lugares, por otros canales, o por la misma corrupción que hay en las fronteras de Estados Unidos para que llegue. Entonces, no sé aquí a qué se está refiriendo, ¿verdad? Pero dice: las drogas que se infiltraron a nuestro país han devastado comunidades de costa a costa. Claro, es verdad. Y las drogas no entran solamente de México, entran por Canadá,
y por puertos. Entonces, y deja tú, no hablemos de cómo se distribuyen dentro de Estados Unidos, cómo también existe corrupción, cómo las mezclan en laboratorios caseros dentro de Estados Unidos con otras sustancias que son prácticamente de uso veterinario y que dejan a las personas totalmente relajadas, y por eso las ves así tumbadas en las calles de Filadelfia o de cualquier lugar que te puedas imaginar. El fentanilo traficado a través de la frontera sur es ahora la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 50 años. Quiero decir, no solamente la que entra de la frontera sur. Hay que puntualizar esto porque lo pone en el mismo párrafo. O sea, me parece muy... Creo que quiere convencer a un público que no sabe leer entre líneas, ¿verdad? De cómo es únicamente ese fentanilo el que mata a la mayoría de los estadounidenses. Está bien. Este fracaso épico para reclamar nuestra soberanía ha causado daños que afectan a millones de estadounidenses en su vida diaria. Es verdad que en vez de tener una política de salud pública dentro de Estados Unidos, es más fácil apuntar a todo lo que pasa fuera de tus fronteras. Luego dice, la seguridad pública ha sufrido. El Paso, Texas solía ser una ciudad tranquila y ordenada, sin embargo, recientemente tuvieron que suspender su servicio de tranvía porque habían unos 1,800 extranjeros ilegales durmiendo en la acera. Y no es solo El Paso. Todos los pueblos fronterizos están bajo asalto. Aceras llenas de ilegales de todo el mundo. Bueno, a mí me gustaría decir que también hay muchas personas sin casa, sin vivienda en Estados Unidos tirados en las calles. Y esto simplemente me parece que también es un crimen de Estado. Que haya personas, ya no hablo de personas extranjeras, o sea, de mismos estadounidenses que han perdido su casa o son veteranos de guerra que terminaron en la calle. Pero bueno, este señor, como digo, le gusta mucho fijarse afuera, todo lo que viene de afuera. Todas las cosas que vienen de afuera son problemáticas para Estados Unidos, ¿no? Las salas de emergencia desbordadas. Claro, pues sí, es obvio que va a haber una presión sobre la infraestructura y sobre los servicios, también escolares. Claro que sí, porque en realidad es tanta las personas que cruzan que es obvio que va a haber más demanda de servicios. Sí, es totalmente cierto, ¿no? Pero dice, ranchos y casas invadidas. Bueno, y la seguridad pública destrozada porque Joe Biden se ha negado a cumplir con su responsabilidad más básica de defender a los ciudadanos estadounidenses y su soberanía. Bueno, yo tampoco soy partidaria de Joe Biden. No voy a defender las políticas que ha hecho porque también estaría incorrecto de mi parte. Pero saben a lo que voy con que estas cifras y este tipo de declaraciones están bastante tergiversadas, me atrevo a decir. Lo dice, la inmigración ilegal también ha vaciado los salarios de la clase trabajadora estadounidense. Fíjense lo que dice aquí. A medida que la economía ha crecido en las últimas décadas, los salarios de la clase trabajadora se han mantenido estancados sobre una base ajustada a la inflación. O sea, que no sube más allá de la inflación, pues, que no va equiparable, ¿verdad? Eso no debería ser una sorpresa, dado que los trabajadores estadounidenses se ven constantemente socavados por mano de obra ilegal más barata. A ver, ¿por dónde empezamos? Que la inmigración ilegal vacía los salarios de la clase trabajadora estadounidense. Yo no sé si este exmilitar, ¿verdad? Exmilitar de Guantánamo sepa algo de economía, pero vamos a hablar en términos de ellos, ¿no? En economía. Hay un mercado de oferta y demanda de mano de obra, ¿no? Y esto funciona el precio que sería el salario y la oferta del trabajo, y una persona dice, ¿sabes qué? Estoy dispuesto a trabajar por este sueldo o no estoy dispuesto a trabajar por este sueldo. Cuando se paga mejor en otro empleo, digamos que las personas tienden a cambiarse de empleo. Ahora, la inmigración, precisamente porque no tiene prestaciones, porque permanece de forma ilegal, de forma no aceptable en el país, sí es verdad que tiende a aceptar peores salarios por su situación de migrante que no es regulada, que no, mejor dicho, que no se regulariza y que nunca tiene para cuándo regularse. Entonces, las personas están dispuestas a trabajar
por menos dinero en esos puestos que después los mismos norteamericanos ya no desean hacer. Uno, porque el salario es muy bajo y como dije hay un mercado. Pero esto también quiero decirles una cosa. Me puse a leer un libro que se llama ¿Qué indican los indicadores?, de Jonathan Heath, y en alguna de esta página, porque no recuerdo exactamente cuál, él es un economista mexicano muy reconocido porque trabaja en INEGI e indica que la migración en Estados Unidos es una forma para que los empleos de los estadounidenses suban, escalen, o sea, puedan tener mejores empleos, porque ahora ellos no están haciendo los empleos de las personas que entran a su país para hacer esos empleos. Entonces, en vez de trabajar de cajero o de cocinero, ellos son los gerentes, por ejemplo. Son las personas que manejan la industria, ¿no? Entonces, dime tú, ¿en qué parte de esto que te estoy diciendo los estadounidenses se ven afectados? Ahora, no dudo que se ven afectados porque sí, los salarios son bajos, pero también están hablando del lobbying que hacen las corporaciones o los restaurantes para mantener abajo los salarios. No es solamente el problema salarial y las condiciones de vida que se está viendo totalmente modificada por la inmigración. O sea, necesitan hacerse responsables de lo que pasa en su país y los problemas que tienen adentro. Pero bueno, quitando este punto de lado, porque luego me agarro como hilo de media hablando de esto. La inmigración ilegal masiva también es fundamentalmente injusta para los inmigrantes que ingresan legalmente a los Estados Unidos. Algunos esperan una década en fila para su turno de emigrar. Imagínate qué ineficiente para empezar está este sistema de migración en Estados Unidos. Pero otra de las cosas que quiero decir que dice la inmigración ilegal masiva. Ok, es que si hay un proceso migratorio que es muy, muy difícil. Ellos realmente lo que quieren es un tipo de migrante que no emigre porque su situación económica en su país es terrible. Que después vamos a hablar, para empezar, por qué está así, ¿verdad? Porque no es como que Estados Unidos nunca haya estado metido en países de Centroamérica o Latinoamérica, ¿verdad? Luego se preguntan, ¿por qué hay tanta crisis humanitaria? ¿Por qué quieren venir acá a tener mejores condiciones de vida a Estados Unidos? Bueno, entonces dicen que es injusto para esas personas que tienen que esperar tanto en emigrar. ¿Tú crees que esas personas que están esperando en emigrar van a estar pensando por qué el otro cruzó y casi expone su vida para cruzar? O sea, este señor está preocupando además, ¿no?, por los demás y no por sus asuntos. En fin, me voy a adelantar más acá, habla de lo mismo, habla muchísimo de esta migración ilegal. Dice, como presidente pondré fin a esta catástrofe moral y humanitaria, cerrando entradas ilegales y construyendo el muro de una vez por todas. Hay más de 600 millas de la frontera entre Estados Unidos y México sin una barrera efectiva para los cruces ilegales. Usaré cada gramo de mi poder ejecutivo y capital político para construir el muro, es lo que dice. Terminaremos con la captura y liberación y nos aseguraremos de que los migrantes sean detenidos mientras esperan la resolución de sus reclamos y no solo liberados en el interior del país. Volveremos a imponer permanecer en México, esta política que había puesto Donald Trump de quédate en México, donde nos usaron pues para ayudarlos en esta política para que no se vayan los migrantes, ¿verdad? O sea, echarnos la bronca como siempre. Aquí viene algo de lo más importante, presta atención. Tomaremos medidas para poner fin a la idea de que los hijos de inmigrantes ilegales tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento si nacen en los Estados Unidos. Colgar el premio de la ciudadanía a la futura descendencia de inmigrantes ilegales es un importante impulsor de la migración ilegal. O sea, está diciendo, no sé de dónde saca estas cifras, que para empezar, los migrantes van porque a sus hijos se les va a garantizar la ciudadanía. O sea, obviamente que muchos inmigrantes que son jóvenes que van allá, pues tienen hijos eventualmente, ¿no? Ya estando allá. O sea, no van cuando tienen 60 años. Van cuando están jóvenes porque son una fuerza de trabajo para Estados Unidos y quieren ir a trabajar. Y ya, pues por consecuencia, tienen familia. Pero bueno, luego aparte, dice, también es inconsistente con el entendimiento original de la enmienda 14, ahorita les digo qué dice esta enmienda,
y obligaremos a los tribunales y al Congreso a abordar finalmente esta política fallida. Y aquí quiero hacer un paréntesis hablándole de qué se trata esta enmienda 14, que se supone que todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos eran sujetos a esa jurisdicción y por tanto tenían pues ciudadanía. Pero esta ley en antes de 1886, cuando habían esclavos negros que eran traídos, ¿verdad?, desde África y yo creo que a lo mejor otros lugares a Estados Unidos, se les limitaba el derecho a esta ley, porque si tú eras nacido de un esclavo, no tenías derecho a ser ciudadano, ni ser libre, ni nada de esto. Entonces, prácticamente para mí, Ron DeSantis quiere, yo creo que revivir esto. Y yo me pregunto, ¿en dónde quedan esas personas que llegaron a Estados Unidos y que, por ejemplo, después tuvieron un hijo con algún gringo, algún estadounidense, pues como le decimos, o algún estadounidense? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, vamos a regresar a los tiempos, y me acuerdo aquí en México, ¿no?, donde eran los criollos o los no sé qué, peninsulares, y que los españoles nacidos fuera de España, y todo este rollo para no darle derechos, ¿no?, a las personas nacidas en Estados Unidos. Me parece totalmente absurdo y creo que este tipo de políticas abren la puerta al rato estar discutiendo si una raza se puede casar con otra, porque antes esto era ilegal en Estados Unidos, y este señor, pues yo creo que se quedó en la era de 1800, donde las personas no tenían derecho a ser ciudadanos de Estados Unidos. Cuando construyamos el muro, dale con el muro. Los migrantes no pensarán que pueden cruzar. Cuando contratemos más agentes de la patrulla fronteriza, detendremos a los que lo intenten. Cuando aumentemos las deportaciones, los inmigrantes no pensarán que pueden quedarse aquí, incluso si de alguna manera logran cruzar. Obviamente tienen que pasar por un proceso de deportación, pero estos ya se los quieren saltar totalmente. Además, muchos migrantes no comienzan su viaje en México. Las caravanas de migrantes sudamericanos vienen habitualmente al norte, comenzando por cruzar la frontera entre Panamá y Colombia, cerca del Canal de Panamá. Dice, trabajaremos con los gobiernos de Panamá y Colombia para cerrar los cruces a través de esta frontera y detener las caravanas antes de que comiencen. O sea que van a someter a que trabajen con el gobierno de Estados Unidos, así como nosotros los mexicanos nos vemos obligados a recibir, creo que 30,000 migrantes deportados de Estados Unidos, y a ver cómo nos hacemos bolas acá en México. Eso 30,000 por mes. Luego dice, luchando contra los cárteles. Decenas de miles de nuestros ciudadanos mueren cada año por sobredosis de fentanilo. Nos han preguntado por qué y cómo llegan a las calles, quién las distribuye. Los cárteles cruzan la droga y asesinan a ciudadanos estadounidenses. También hay cárteles en Estados Unidos, déjame te informo, ¿no? Libran batallas militares con el ejército mexicano, asesinan a políticos mexicanos y a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Yo no sé qué tiene que ver aquí, qué onda con México, ¿verdad? No sé aquí por qué están diciendo esto. Para meter miedo, porque su campaña se basa en miedo y xenofobia, disfrazado de no sé qué cosa, de la libertad. Dice, le haré la guerra al narcotráfico en México y en toda América Latina. Designaré a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones criminales transnacionales y sancionaré a los cárteles y a sus cabecillas, además entidades que brinden apoyo al narcotráfico. Fíjate, vamos a hacer la guerra al narcotráfico. Todo el discurso estadounidense siempre son guerras. Guerra contra las drogas, guerra contra el terrorismo, guerra contra... ¿qué? ¿Qué le van a hacer ahora? Guerra contra la sobredosis de fentanilo, guerra contra la inmigración ilegal. O sea, guerra, 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 ¿no? También participaremos en acciones directas adicionales según sea necesario para contrarrestar las actividades de los cárteles, y si el gobierno mexicano no hace algo para detener los precursores químicos de las drogas que pasan por los puertos mexicanos y llegan a manos de los cárteles, enviaremos a la Guardia Costera y a la Marina. ¿Quiénes son los invasores? Yo me pregunto, ¿no? Luego continúa diciendo sobre el caso de Florida, de cómo él ha logrado muchas cosas. Dice, durante mi tiempo como gobernador promulgué una legislación histórica para combatir la inmigración ilegal. Prohibimos las ciudades santuario. Requerimos una fuerza laboral legal mediante la promulgación del E-Verify,
El E-Verify está prácticamente, es un formulario, ¿no? Y es una forma de, es para saber si tú eres realmente estadounidense. Bueno, está ligado prácticamente con el gobierno para verificar que seas realmente residente o ciudadano estadounidense. Y él obliga a las empresas a que usen este método porque no todas las empresas y no todos los trabajos lo solicitan. Sin embargo, él lo implementó. Penalizaciones mejoradas para el contrabando de personas y prohibimos las licencias de conducir y las tarjetas de identificación para extranjeros ilegales. Las licencias de conducir generalmente cualquier persona podía sacarlas, no era necesario que tú tuvieras una residencia o una ciudadanía para poder sacar un permiso de conducir. Y algunos empleos que solicitaban repartidores, por ejemplo, de algún restaurante, decían, ok, con tu licencia de conducir te contratamos y claro, un número de seguro social, que este pudiera ser no tuyo precisamente, pero ya te daban la puerta para poder trabajar. Pero ahora, si ya te prohíben la licencia y si te prohíben también, te prohíben pues, prácticamente trabajar en cualquier lugar a través del E-Verify, pues ya prácticamente es imposible para ti tener un trabajo. Dice, también hemos dedicado recursos para reubicar a los migrantes en jurisdicciones santuario, como Martha's Vineyard en California, aliviando las comunidades fronterizas invadidas y llevando la realidad de la crisis fronteriza a quienes apoyan las políticas de frontera abierta de Biden. Hasta que tengamos una frontera cerrada, las jurisdicciones que apoyan las fronteras abiertas deben asumir las consecuencias de sus preferencias políticas. Sí se estuvo llevando a personas en camiones a otros lugares donde supuestamente son mejor recibidos, pero no tienen tampoco ni la infraestructura ni hogares para recibirlos. Es algo realmente lamentable, o sea, no es una mentira. Sin embargo, sí es una forma en la que los han hecho un arma política a los migrantes y esto me parece muy inhumano, de verdad, que estén jugando los políticos con una cuestión, se han deshumanizado de este problema, ¿me explico? No es verdad que a este señor le importa mucho los migrantes, o sea, lo dudo mucho. Pero dice lo siguiente, ¿cerrará la laguna de Flores que incentiva el tráfico de niños? Bueno, es obvio que yo tampoco estoy a favor del tráfico de menores, ni el tráfico de personas, pero es una triste realidad que sucede precisamente por no abordar los problemas de raíz. No construyendo una barrera enorme, vas a terminar con esto, así como por más que estés en una guerra contra el narcotráfico, no vas a acabar con este consumo de drogas en tu país. O sea, necesitas salir más allá de esta lógica totalmente tonta de arreglar las cosas, porque no se han arreglado, se han hecho todo el tiempo así y no se han arreglado. Pero bueno, ¿qué se le puede decir a este señor exmilitar de Guantánamo? En fin, yo solamente quiero decir algo antes de irme. Yo creo que ningún ser humano debe de decirse que es una persona ilegal. Desafortunadamente a los estadounidenses se les olvida el daño que han generado en Latinoamérica y cómo se ha destruido el tejido social y las sanciones económicas que han impuesto en Cuba o en Venezuela han sido tan graves que dejan a las personas viviendo en estas situaciones indignantes para cualquier ser humano. Entonces, yo invito a las personas a reflexionar respecto a este discurso que parece totalmente nacionalista y me recuerda a cómo comenzó esta ideología nazi en Alemania, con este austriaco, ¿no? Hitler, atacando a los judíos porque supuestamente les quitaban sus trabajos. Así comenzó prácticamente esta falacia. Y entonces llegas a este punto donde se genera tanto odio hacia las personas que se terminan haciendo campos de concentración, terminas con ideas muy obsoletas, muy tontas que nunca debieron de existir. Y este tipo de personajes como Ron DeSantis o Trump, que resuenan mucho con la población porque es obvio que el estadounidense promedio quiere mejor estilo de vida, mejor calidad de vida, mejores derechos laborales, pero Ron DeSantis prefiere echarle la culpa a los demás de lo que pasa en su propio país. Nosotros los mexicanos, el grupo étnico por lo menos en Estados Unidos, representamos una de las minorías más grandes,
con 40 millones aproximadamente de mexicanos, capaz que somos más. Él mismo, si no me equivoco también, viene por la migración. Él nació en Estados Unidos, pero creo que tiene padres italianos, o sea, ni siquiera es de América, ¿no? Y está en contra de la migración. Estados Unidos se ha basado en la migración. Su crecimiento se ha basado en esto. Su diversidad cultural y todo lo bueno de Estados Unidos es precisamente porque hay tantos países que son parte de Estados Unidos. Te puedes encontrar gente de la India, de Honduras, de El Salvador, de Venezuela, en Miami. Hablan un montón de español. O sea, al rato solamente falta que digan que ya no puedes hablar español. O sea, es que de verdad. Y como dije en el principio, o sea, eran nuestros territorios. Pero eso nunca es bueno recordar, ¿verdad? La historia no es buena recordarla. El proceso migratorio para mí es totalmente normal, debería ser totalmente normal. Y hasta se puede defender no solamente por la cuestión humanitaria, sino en términos literalmente capitalistas también se podría defender. Dejar el libre flujo de las personas, así como sí lo hacen de los capitales. Porque los capitales sí se mueven, ¿no? De países, esos no tienen patria. Pero los humanos no se pueden mover. Los humanos, sobre todo los pobres, no deben migrar. Ellos no deben de migrar, nosotros no queremos lidiar con esa migración. Es que es eso. Ese es el meollo de todo. Pero bueno. Los invito a reflexionar de estas leyes tan tontas que quiere modificar DeSantis. Sin duda, este no es el mejor candidato para la presidencia del 2024 y los invito a votar a todos porque este tipo de personajes no lleguen al poder. Pueden tener un discurso que resuena con las masas, pero al final no tienen los mismos intereses que tú ni yo. Así que hasta luego.